Bienvenidos una vez más a El Quinto Piso, el podcast en donde hablamos de temas que nos interesan a aquellos que estamos llegando a los 50 años, pero también a aquellos que apenas están cruzando la mediana edad. Y hoy vamos a hablar de un tema que está, creo yo, que muy de moda. Y es la inteligencia artificial, pero específicamente de ChatGPT. Porque la inteligencia artificial es mucho, son demasiadas cosas. Eso es un tema aparte que trataremos quizás en otro episodio, porque hoy en día uno habla de la inteligencia artificial sin entender mucho lo que es. Pero una de las herramientas que es la que está en boca de prácticamente todo el mundo desde hace un par de años, porque además los avances han sido rasantes, impresionantes y extremadamente rápidos, es ChatGPT. Y entonces, ¿qué es ChatGPT? ¿Cuánta gente ha usado ChatGPT realmente? ¿Cómo lo usan ustedes? Vamos a hablar hoy un poco de cómo lo uso yo. Yo voy a hablar de mis anécdotas propias, ¿no? Personales. Yo no soy ningún experto en inteligencia artificial ni en ChatGPT, pero sí son herramientas que yo cada vez más utilizo a nivel personal y a nivel profesional. Mi trabajo, de hecho, requiere la utilización de muchas herramientas de inteligencia artificial, ya que en la postproducción audiovisual es una de las áreas donde la inteligencia artificial ha sido mucho más evidente, y además son herramientas que incluso sin saber que uno está usando inteligencia artificial, uno lo está utilizando. Ok, pero vamos a enfocarnos en ChatGPT. ¿Qué es lo que es ChatGPT? Voy a dar así como un contexto bastante amplio. ChatGPT es lo que llaman un LLM, que no es sino lo que se llama en inglés un Large Language Model, es decir, un modelo de lenguaje largo. Bueno, no sé si es la traducción en español es esa, no sé, traté de hacer así lo más literalmente. En todo caso, es una especie de aplicación donde uno chatea prácticamente con un robot. Vamos a decirlo así para las personas que no tengan como mucho conocimiento técnico, ¿no? Tú chateas con tu computador prácticamente, y él te va respondiendo cosas, preguntas, y te va diciendo, además, en un tono y en un tipo de lenguaje que parece muy coloquial. De hecho, tú incluso le puedes decir cómo quieres que te responda. Si tú le dices a ChatGPT, quiero que me respondas como si fueras venezolano, y él te va a responder con los modismos y la entonación como si fuera venezolano. Tú le dices, ChatGPT, quiero que me respondas como si fueses un cirujano de renombrado hospital. Y te responde tal cual. Y esa es una de las cosas de las que vamos a hablar, de esto de poner a ChatGPT en roles. Por ejemplo, es muy importante eso. Entonces, ChatGPT es un modelo de lenguaje que aprende, es lo que llaman, hay un término que se llama Machine Learning, que está rodando desde hace mucho tiempo, y es eso, que las máquinas aprenden. Entonces, las máquinas están aprendiendo de todo lo que uno y lo que esta compañía que se llama OpenAI, que fue la que creó ChatGPT, le enseñan a estas máquinas. Pero entonces, a medida de que uno va interactuando con la herramienta, pues ellos van aprendiendo además aún más, y además van aprendiendo de ti. A medida que tú le haces preguntas y revelas de repente cosas personales de tu vida o profesiones, ChatGPT tiene una memoria también, y él se acuerda de lo que tú le preguntaste hace un año, y entonces puede asociar otras cosas que tú le has preguntado. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos lo que es
ChatGPT, uno lo puede usar gratuitamente. Obviamente hay una versión paga también que tiene más posibilidades. La versión gratuita está limitada a ciertas generaciones al día. No puedes hacer más de no sé cuántos fotos al día. Si empiezas a hacerle demasiadas preguntas, te dice que tienes que esperar un rato para poderle preguntar otra vez, etcétera. La versión paga no tiene ningún tipo de límite. Entonces, ¿por qué usamos hoy en día la inteligencia artificial o específicamente ChatGPT? ¿Para qué nos puede ayudar este tipo de herramientas? Hay varias ideas. Se puede utilizar para organizar tareas, para decisiones laborales incluso, para escribir correos, incluso para consejos personales. Es una herramienta que está ahí además al alcance de una aplicación, porque tú lo puedes acceder a través de la web, pero también puedes bajar una aplicación en tu teléfono y entonces, bueno, es como cualquier otra aplicación, como si fuera un WhatsApp, pero en vez de estarle mandando un mensaje a tu mamá, le estás mandando un mensaje o le estás haciendo una pregunta a ChatGPT. Y puedes incluso utilizar el modo de voz, que es bastante creepy porque realmente empiezas a hablar con el computador o con ChatGPT y te responde con una voz. Entonces tú le puedes escribir o tú le puedes hablar. Entonces, yo les voy a explicar un poco qué son el tipo de cosas que yo he empezado a hacer con ChatGPT. Voy a empezar como desde lo más lógico y de repente más serio, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi trabajo yo lo utilizo, yo vivo en Alemania, ¿no? En Berlín. El alemán es un idioma bastante difícil. Yo lo hablo, creo yo, bastante bien, pero sin embargo cuesta muchísimo. Y sobre todo cuesta al escribirlo. ¿Ok? Porque bueno, cuando uno habla, uno mete el paro ahí y mete una palabrita por allá y si no te salió bien o no dijiste la preposición que era, etcétera, bueno, pasa medio desapercibido. Pero cuando estás escribiendo un correo o algo, ahí tienes que escribir como es, porque si no la persona que ¿tú qué? Entonces, esa es una de las formas en que yo utilizo ChatGPT. Yo le digo, mira, yo le quiero escribir a esta persona esto, este texto, tal y qué sé yo, o incluso lo escribo yo, lo preescribo y le digo a ChatGPT, coño, ChatGPT, ¿me lo puedes corregir gramaticalmente, por favor, para que no suene como si fuera yo un idiota? Entonces ChatGPT me lo formatea, me lo corrige gramaticalmente, todo esto en cuestión de milésimas de segundo. Y yo pongo mi texto y mando ese email y quedó pues buenísimo como si fuese todo un alemán. Entonces, esa es una de las cosas que yo utilizo a nivel profesional y pues que me ha ayudado mucho para no quedar en ridículo con muchas personas con las que tengo que interactuar a diario en Alemania. Pues también puede traducir, ¿no? Obviamente hay muchos traductores en internet, que si DeepL y Google Translator, que cabe decir que esas también son inteligencias artificiales. Pero ChatGPT en sí mismo también puede traducirte. Además, tú le puedes hablar a ChatGPT en cualquier idioma. Tú le puedes hablar en inglés, en alemán, en chino, en japonés, en español, y él te responde en cualquier idioma que tú le digas también. Y le puedes entonces pedir que te traduzca, etcétera. Otra de las formas en las que yo le uso es para resolver problemas. Cuando tengo algún problema en el trabajo o algún software me da un error o algo, yo le digo a ChatGPT, mira, este error que me está diciendo aquí, el Avid o cualquier cosa que esté utilizando, ¿qué significa? Porque a veces yo no entiendo. Y entonces ChatGPT analiza, me dice esto y esto es lo que tienes que hacer, los pasos para solventar esta situación, etcétera, ¿no? Eso es una de las formas que se utiliza. Entonces ya incluso
Cuando uno antes utilizaba YouTube, bueno, todavía creo yo, ¿no? Utilizaba YouTube para buscar cualquier cosa en cuanto a conocimiento, cómo se hace esto, cómo cambiarle el caucho a la bicicleta, cómo, no sé, desarmar la lavadora y ponerle una parte nueva. Uno busca en YouTube, pues cualquier cosa que uno quiera solventar, pues hoy en día ya yo no uso YouTube, sino ChatGPT. Además, ChatGPT puede generar imágenes, me hace infográficos de cosas, de lo que tengo que hacer, cómo hacerlo. Y también eso entonces es una ayuda. De modo que a nivel laboral, así es una gran ayuda. Entonces este es el punto clave. ChatGPT tiene que ser utilizado como un asistente, ¿ok? Aquellas personas que creen que la inteligencia artificial va a robarnos, digamos, la humanidad y que se va a apoderar de los trabajos, etcétera, puede que sea verdad. Y tienen razón en tener miedo. Sin embargo, lo que hay que entender, primero que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Eso hay que entenderlo. Entonces es que lo que hay es que ver cómo utilizarla y además utilizarla de una forma que sea primero legal, ¿no? No utilizarla para cosas ilegales. Y por otro lado, entender que la inteligencia artificial no puede todavía, quizás en un futuro, no puede como racionalizar al nivel que lo hacen los seres humanos, ¿no? Y conectar contextos, etcétera, la creatividad del ser humano, que, ojo, no dudo que en un futuro la inteligencia artificial también lo pueda reproducir, pero siempre va a haber algún humano que tenga que controlar esos resultados, porque además el ChatGPT puede alucinar, ¿no? Eso es un término también dentro del mundo de la inteligencia artificial, la alucinación. Le dicen así porque te puede decir cualquier vaina. O sea, tú le preguntas algo y de repente además te lo dice categóricamente, con una seguridad que tú te lo crees, y resulta que lo que te está diciendo es una barbaridad. Entonces todavía el ser humano tiene que tener la percepción y la seguridad de que eso hay que investigarlo, hay que vetarlo, hay que estar seguro de lo que te está diciendo el ChatGPT. No es una alucinación. Se pueden poner hasta agresivos. Ha habido casos, no sé si han visto en las noticias casos así de ChatGPT que te insulta, etcétera. Y bueno, o sea, y claro, depende de cómo uno lo use. En fin, yo creo que a nivel profesional puede ser en este momento un gran asistente. Sobre todo también puedes hacer como análisis de textos. Puedes hacer, en el mundo cinematográfico se está utilizando muchísimo para hacer análisis de guiones, por ejemplo. Algunos incluso lo están utilizando para crear guiones. Eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, tú le dices a ChatGPT, ponte en el rol de un dramaturgo famoso, experto en la estructura de 3 actos y el viaje del héroe, por ejemplo. Y entonces le pones un guión que tú hayas escrito o alguien y él te analiza en qué forma ese guión cumple con la estructura de 3 actos y el viaje del héroe. Y te hace además entonces recomendaciones para mejorarlo o para reescribirlo, etcétera, ¿no? O tú le dices, mira, tengo esta idea para una película, ¿cómo me recomiendas estructurarla? Y entonces él va y te va guiando paso a paso. No es que tú lo vas a usar para que te escriba el guión, pero te va guiando. Es un asistente para que tú entonces vayas escribiendo. Y entonces ahí es donde viene tu humanidad, tu bagaje, tu experiencia, pero digamos que la formalidad, la estructura, las reglas básicas de escritura, te las puede ir dando la herramienta. Y eso, la verdad es que es bastante poderoso. Puede sintetizar libros enteros,
Puede incluso, si le pones un link de YouTube que tenga alguna transcripción, te puede dar el resumen de lo que dice, qué sé yo, un webinar de 2 horas. En fin, muchas cosas de tareas tedias y largas y fastidiosas las puedes simplificar y sintetizar la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT. Otros usos que yo le doy y yo lo estoy usando cada vez más, he de reconocer, porque realmente me ha sido muy útil, por ejemplo, para este podcast. Sin ChatGPT yo no pudiese producir este podcast, la verdad, y no porque ChatGPT lo produce por mí, sino que no tengo el tiempo ni la energía para hacer muchas de las cosas que yo tenía que hacer antes por mi cuenta. Por ejemplo, cuando yo tenía o tengo mi canal de YouTube de mi primera escuela de cine, bueno, pues tenía que pensar en las ideas, tenía que escribir el guión, tenía que grabarlo, tenía que editarlo, pero también entonces tenía que crear que sí, las miniaturas para YouTube, tenía que crear las descripciones, los keywords, las palabras clave, investigar que si estuviera optimizado para la búsqueda, un montón de cosas que son súper consumidoras de tiempo y que fue justamente lo que me impidió seguir con ese proyecto, que no lo he abandonado y justamente ahora con estas nuevas herramientas y esta nueva experiencia le voy a dar la vuelta. Pero para este podcast, por ejemplo, obviamente yo tenía la idea, ¿no?, de lo que quería hacer, tenía la idea de los temas que voy a tratar, episodios, etcétera, pero ChatGPT me fue como guiando un poco en la estructura de esos temas. Yo le digo, mira, en el próximo episodio quiero hablar sobre ChatGPT, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, y quiero que hablemos de esto, que toquemos este tema. Entonces él me hace una estructura que me sirve a mí como guía para yo empezar a hablarles a ustedes de este tema y como este tema de cualquier otro del que yo he estado hablando y hablaré en los próximos episodios. Eso antes me hubiese tomado un par de días, ¿no?, de escribir una estructura, unos ciertos puntos, etcétera, de cómo hilar las cosas y los temas. En eso ahora me ayuda ChatGPT. Además, ChatGPT me genera los hashtags, los keywords que tengo que poner en Spotify. Me da ideas para títulos, por ejemplo, que yo después adapto y edito a mi juicio. Pero no tengo que empezar de cero. Es decir, tengo una base. Ese miedo del escritor frente a la página blanca, el ChatGPT te da ese primer empujón y te empieza a soltar cosas en los cuales entonces tu cerebro y tu creatividad se estimula y puedes empezar. ChatGPT me genera las imágenes que yo uso, por ejemplo, también para generar las miniaturas que llaman para Spotify, para Instagram y para todas estas cosas. Por ejemplo, después en otra herramienta yo transcribo lo que grabo. Yo esa transcripción se la doy a ChatGPT y le pido que me saque unas 5 o 10 citas de lo que yo dije en ese episodio. Y esas citas yo las utilizo también pues para promover los episodios, para crear otro material que voy a poner en Instagram, etcétera. En fin, todo esto que antes a mí por cada videíto que hacía me tomaba semanas, ahora lo hago en horas, en un par de horas. Y es por eso que eso me ha permitido entonces a mí ser bastante productivo a la hora de producir este podcast, ¿no? Hay otros podcasts, incluso yo no creo que vaya a llegar a eso, pero en este podcast, pero a lo mejor en otro tipo de proyecto, hay otras herramientas de inteligencia artificial que pueden incluso clonar tu voz. Es decir, yo le puedo enseñar a esa máquina cómo suena mi voz, cuál es mi entonación, el tipo de palabras que uso, y después puedo ponerle un texto, por ejemplo, que además me lo pudiese generar ChatGPT, se lo inserto a ese clonador de voz, que es otra inteligencia artificial, y tengo un podcast
ya hecho sin tener que haber grabado nada. Hay bastantes podcasts que están hechos de esa forma y sobre todo además videos de YouTube hoy en día que están hechos con pura inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, ChatGPT ha sido de mucha ayuda. Ahora, a nivel personal, por ejemplo, yo a veces no tengo idea de qué hacerle de cena a las niñas. Y entonces, porque bueno, uno no fue al mercado, tiene tal. Yo incluso puedo tomarle una foto a mi nevera. Se la pongo a ChatGPT y le pregunto a ChatGPT, mira, con esto que ves aquí en la nevera, dame un par de ideas de recetas saludables que pueda hacer para la cena, Y ChatGPT analiza la foto, tal y qué sé yo, y ¡boom! Me saca un par de ideas que puedo hacer en segundos con los ingredientes, o sea, tal cual una receta, y además me da recomendaciones de que si le pones esto, que si le pones lo otro y te queda más rico y tal. Increíble, eso es una de las cosas también que yo... Otra cosa, cosas pequeñas, por ejemplo, el otro día me lesioné el dedo y le mandé una foto y le dije, ¿qué crees que puede hacer que puede hacer para aliviar el dolor con eso, tal y qué sé yo? En vez de irme para la emergencia a las 12 de la noche, donde me van a decir lo que tienes que ir para tu casa y tengo que esperar 5 horas, pues ChatGPT en 3 segundos me dijo, no, bueno, ponle hielo, ponle esto, ponte esta pomada, tal y qué sé yo, y si te sigue doliendo vas para el médico el lunes. Bueno, ojo. Con eso hay que tener también mucho cuidado. No es que ChatGPT se va a convertir en tu doctor, aunque eso también va a pasar. Muchas, sobre todo cosas que tienen que ver con consultas, con algún tipo de redacción de documentos, etcétera. La inteligencia artificial sí es verdad que las va a reemplazar en un futuro bastante próximo. Y por eso hay que replantearse un poco en el tipo de carreras que hay que estudiar hoy en día. Pero ese tipo de cosas, para eso ChatGPT. O por ejemplo, el otro día que fui a visitar a mi papá en Madrid y entonces le digo, oye, ChatGPT, ¿qué me recomiendas hacer hoy? Y entonces para en Madrid, con mi papá que tiene tantos años, tal y qué sé yo, tiene estas dificultades, tal. Y entonces ChatGPT pues analiza además el tiempo, dónde estoy, todas las cosas, y me da un plan, me da un itinerario de qué es lo que puedo hacer en el día, o si estoy de vacaciones también le pregunto cuáles son las cosas. En vez de buscar ahora en internet, en Google, y tener entonces que buscar como en 3000 páginas a ver qué es lo que me dice el otro, tal y qué sé yo. ChatGPT como que sintetiza toda esa información, busca, digamos, lo mejor de cada una de esas fuentes y te las presenta en una forma estructurada, de modo que pues ya tú no tienes que estar cliqueando de página en página buscando información a ver cuál te parece, porque como les digo, además ChatGPT empieza a conocerte, empieza a saber cuáles son tus gustos, empieza a saber qué es lo que tú te gusta hacer, etcétera, y entonces va moldeando esas sugerencias a tu personalidad o a tu situación específica de ese momento, cosa que es imposible que tú encuentres en una página web de Google que alguien hizo sin saber quién eras tú. Entonces, en ese sentido, también es muy... ayuda mucho a resolver cosas bastante cotidianas. O sea, si yo abro mi ChatGPT ahora, bueno, ustedes se caerían para atrás de todas las cosas que pueden encontrar ahí. Que si como... qué tipo de cosas tengo que tomar en cuenta de repente para poder dormir mejor, o hazme un programa de ejercicios que esté moldeado a exactamente mis tiempos, mis habilidades, etcétera. Por ejemplo, el otro día me dolía el codo porque tenía esta cosa que se llama
epicondilitis, que es como una tendonitis, etcétera, y no podías hacer pesas y tal. Y, oye, ChatGPT, yo quiero ejercitarme, quiero hacer una rutina, pero tengo esta condición tal y tal y tal y tal. Y ChatGPT me dice, bueno, te recomiendo entonces que hagas esto, esto y esto. Por supuesto, pues ve a un fisioterapeuta para que te vea lo otro. Pero mientras tanto, te recomiendo este tipo de rutinas y haz esto y haz lo otro. Y bueno, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, es un acceso rápido, disponible las 24 horas, sin juicio, etcétera, ¿no? Digamos que esa sabiduría y de la internet está ahora condensada en un solo lugar, accesible de forma muy sencilla y de forma muy coloquial, ¿no? Y además, como les digo, puede ser, la interacción puede ser como una conversación. Te puede hablar y tú puedes escogerle incluso la voz, etcétera, ¿no? Ahora hay que tener cuidado, obviamente, de no abusar, ¿no? Y de no hacerse adicto a eso, que puede ser una tendencia. Yo a veces tengo que incluso pararme porque yo ahora todo se lo pregunto a ChatGPT, a todo. O sea, que dame ideas de regalos para este amigo que cumple no sé cuántos años, le gusta esto, esto y esto. ¡Pum! Para todo lo abro y bueno, puede ser convertirse en una especie de muleta emocional también, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, para los que están buscando trabajo, magnífica, es que te ayuda a redactar cartas de presentación. Por ejemplo, te da consejos de cómo, o sea, si tú le dices a qué compañía tú estás aplicando, etcétera, entonces te da consejos de cómo prepararte para una entrevista. Por ejemplo, te da consejos para preparar tu currículum, te analiza incluso el currículum que tienes y te dice cómo mejorarlo. En fin, te puede dar consejos existenciales, emocionales, amorosos, de todo tipo. Y como les digo, hay que tener mucho cuidado también de utilizar la conciencia humana que todavía nos queda para entender que si lo que nos está diciendo tiene sentido o no, si la máquina está alucinando o no, y, ¿no? Y de entender que uno tiene que usarla y tiene que diferenciar el hecho de que esto es un asistente, de que te puede ayudar y no utilizarlo pues como si fuese tu terapeuta, ¿no? Que yo creo que en algún momento también esto va a evolucionar hasta el punto donde realmente uno puede hacer consultas de cualquier tipo a través de la inteligencia artificial, lo cual sí es bastante, da un poco de miedito, ¿no? Hasta dónde puede llegar esto y si imaginen si ustedes no, si un loco, voy a decir yo aquí, me van a caer probablemente muchos encima, pero voy a decir un loco como Elon Musk que dice no, que le quiere inyectar chips en el cerebro a la gente. Imagínense que empiecen a usar ChatGPT en robots, digamos, a escala humana, que ya los hay, les pongan entonces como una piel como los humanos y tenemos entonces realmente androides en la calle capaces de pensar por sí mismos, actuar y hacer cosas que, bueno, no tenemos idea. Que lleguemos entonces a una cosa como esta película La Guerra de los Mundos, donde realmente había una guerra entre humanos y androides. Eso es realmente posible en un futuro. Es realmente escalofriante que antes lo que uno veía como una cosa de ciencia ficción completamente futurista e irreal, es algo que realmente tenemos a la puerta en el futuro cercano. Y eso es lo que hay que tener cuidado, por eso tiene que haber como regulaciones y tiene que haber algún tipo de conciencia en la gente que está usando que está desarrollando este tipo de tecnología, porque se puede ir de las manos fácilmente y
rápidamente. Entonces, bueno, hay por supuesto cosas que la relación humana siempre va a estar por encima, ¿no? Sin embargo, la inteligencia artificial se puede convertir. Yo no sé si ustedes vieron esta película que se llama Her, ella, de hace unos años, incluso antes de todo este boom de ChatGPT, y que era un hombre solitario, un analista cibernético o un ingeniero de informática que se enamora del sistema operativo de su computadora. Porque el sistema operativo cuya voz hace Scarlett Johansson, que cualquiera se enamoraría de esa voz, bueno, esa voz cobra, digamos, vida en el sentido de que la computadora empieza a interactuar con este ser humano hasta el punto de que este señor se enamora realmente y obviamente la computadora, siendo un ente etéreo y electrónico, etcétera, pues tiene interacciones con otra gente y le dice, mira, yo lamentablemente no te puedo ser fiel, yo tengo relaciones con muchos otros hombres y este tipo se vuelve loco, se siente realmente traicionado y engañado por su sistema operativo. Y es una cosa, es un drama, pero es muy cómico porque dices, ¿cómo puedes tú enamorarte de una máquina? Pero eso es realmente lo que está pasando ahora. Y yo me puedo imaginar que mucha gente deprimida, solitaria o incluso con algún tipo de trastorno mental pueda realmente establecer relaciones sentimentales y amorosas con una máquina, con ChatGPT. Hay otra película no muy vieja, de hecho creo que es nueva, no me acuerdo, creo que no es muy buena tampoco, donde está, así como en Her no se veía, en este caso, en esta película, sí es una androide, un robot, que además tiene la imagen de una mujer hermosa, etcétera, y que también entonces interactúa y tiene relaciones amorosas con su dueño. Y pues no es más que un robot. Y como esas hay muchísimas películas que antes uno se las creía porque es el tipo de películas que a uno le interesaba por ser de ciencia ficción, etcétera. Pero eso es totalmente real y posible en un futuro muy cercano. Hay que tener entonces cuidado de no reemplazar las relaciones humanas con la interacción de la inteligencia artificial, ¿no? Porque ese chat, no, esa inteligencia artificial, ese chat GPT puede ser alguien que no te va a juzgar, por ejemplo, le puedes confesar cosas, puede ser un amigo que puede incluso abrirse más que un humano, entonces eso puede ser bastante peligroso porque como les digo a mucha gente que tiene problemas sociales y psicológicos, les va a atraer realmente establecer ese tipo de relaciones más que con un verdadero humano, ¿no? Eso puede entonces tener consecuencias emocionales, ¿no? A largo plazo. Puede haber como una desconexión y disociamiento social, un aislamiento, etcétera. Y que eso puede ser muy adictivo, ¿no? Am, de modo que yo les recomiendo que conozcan la herramienta porque cada vez más va a ser, sobre todo en las compañías, cada vez más se está utilizando este tipo de herramientas. De hecho, en mi compañía ya hay como una directriz en donde tenemos que utilizar la inteligencia artificial para optimizar procesos y trabajar mejor y más rápido. De hecho, yo soy parte de un grupo en el cual estamos desarrollando un agente interactivo y digital que se convierta en un asistente de las distintas áreas de trabajo, eh, analizando procesos y creando y realizando procesos, sobre todo las cosas que se pueden automatizar y muy mecánicas para optimizar y hacer el trabajo más rápido.
Yo les recuerdo, yo trabajo en producción audiovisual, trabajo en una compañía productora de documentales y tenemos como un proceso, un manual, digamos, de trabajo de producción en donde cada etapa tiene ciertas fases, ciertos procesos, ciertos mecanismos, ciertas cosas y donde realmente algunas de ellas pudiesen beneficiarse del uso de la inteligencia artificial. Y eso es algo que estamos creando en la compañía, pero muchas compañías van a empezar también a entender la eficiencia de este tipo de aplicaciones y de agentes virtuales y es además una nueva oportunidad para personas que quieran entrar en esa industria o que estén buscando trabajo o quieran cambiar de vida, digamos, profesional, que quieran reinventarse, como dijimos en el episodio que hablamos sobre las carreras. Este es el momento perfecto para reinventarse, estudiar lo que se llama ahora como analista de inteligencia artificial. Bueno, tiene un millón de nombres, pero están saliendo cada vez más y más como cursos, programas educativos, en donde uno puede convertirse como una especie de consultor para compañías para integrar la inteligencia artificial en los procesos, en cualquier proceso, además que es agnóstico de cualquier industria, porque todas las industrias pueden beneficiarse hoy en día de la utilización de estos modelos de lenguaje como el ChatGPT. Así que es realmente una oportunidad también para generar una nueva perspectiva profesional. Y yo lo que les recomiendo es que no le tengan antipatía a ChatGPT, que no le tengan miedo y que intenten más bien comprenderla para además contenerla, para además entender cómo es que nos va a cambiar la vida, porque es que nos está cambiando ya la vida de una forma completamente vertiginosa y que va a ser imparable. O sea, el hecho de que le tengas antipatía y la odies y no quieras saber nada de ella no quiere decir que va a dejar de existir. Entonces es mejor que te montes en la ola, que la intentes comprender, que la entiendas, que la sepas manejar para poder contenerla y de repente incluso influir en la forma en que se usa de forma ética, de forma, digamos, que pueda ser beneficiosa más bien para la vida del humano en lugar de que sea algo que nos vaya a eliminar de la faz de la Tierra. Ciertamente muchos trabajos van a caducar, pero van a nacer otros. Como les digo, este tipo, analista de inteligencia artificial, prompt engineering. La gente es que el prompt es como las directrices que uno le da a la inteligencia artificial para que te dé un resultado. Si tú quieres generar una imagen, tienes que darle unos parámetros muy específicos con palabras claves, etcétera, para tener el resultado exacto de lo que tú te estás imaginando. Y eso es un prompt. Y eso se ha convertido en todo un arte. Hay que entender cómo es que tienes que hacer ese prompt, esa directriz, ese comando para que la inteligencia artificial genere exactamente lo que tú le estás pidiendo y no cualquier eh, otra cosa que puede frustrarte. Y además que puede alucinar. Y todo eso es incluso una profesión en sí misma, un puesto de trabajo, prompt engineering. Y hay cursos incluso de la IBM en Harvard, etcétera, sobre prompt engineering, ingeniería de prompts, no sé. Así que para aquellos que tengan como afinidades técnicas, además ni siquiera hay que ser informático, no hay que saber mucho de código, etcétera, porque hay muchísimas herramientas que además también están tienen una inteligencia artificial atrás donde uno puede generar todo este tipo de contenido y todo este tipo de agentes virtuales sin tener que escribir una línea de código. Y eso es lo que lo hace también tan atractivo, que la inteligencia artificial y ChatGPT y todas estas cosas están completamente disponibles al público de cualquier nivel y cualquier edad, ¿no?
los chamos que estudian ahora en la universidad o en el colegio, pues van a usar cada vez más y más ChatGPT. Va a ser muy difícil para los profesores también poder diferenciar que un trabajo fue escrito por la inteligencia artificial o no. Claro, si el estudiante es un poco más inteligente, no es que va a ser copia y pega de lo que le dice ChatGPT, pero sí va a usar ChatGPT como un elemento de investigación, así como se utilizaba antes la enciclopedia británica o Encarta. Pues no, ahora es ChatGPT, que además va a ser mucho más eficiente, más rápido y más actualizado que cualquiera de esas enciclopedias, y obviamente uno tiene que de todas maneras utilizar el raciocinio y su nivel y su capacidad de interpretación y de análisis para poder generar el contenido que tú vas a entregar como un trabajo, etcétera, ¿no? Les repito, va a ser una ayuda, va a ser un asistente. Lo que hay que entender es eso, que tienes que utilizarlo como si fuera un asistente. Los profesores se van a dar cuenta si si le copias y pegas de la inteligencia artificial, porque para empezar probablemente no va a sonar a como tú escribes normalmente. Entonces ya por ahí se van a dar cuenta. Pero la verdad es que los trabajos académicos se les va a hacer mucho más fácil a los muchachos de hoy en día. De modo que, bueno, hay muchísimas aplicaciones para ChatGPT. Y pues me encantaría saber, bueno, cómo lo utilizan ustedes, si es que lo han utilizado. Además, analizar qué tipo de vida es la que queremos vivir con la inteligencia artificial. Cómo encontrar ese balance entre esta relación digital y el instinto humano, porque tiene que haber algún tipo de balance. ¿Cuáles han sido estos casos de alucinaciones, si es que lo han tenido? Me interesaría saber, pues, cuál ha sido su experiencia en general con este tipo de tecnología, ¿no? Y cómo muchas decisiones a veces las estamos delegando a la inteligencia artificial sin utilizar el propio raciocinio. Es que eso es lo peligroso, ¿no? De modo que probablemente estoy hablando de este tema mucho más seguido en el futuro y más específicamente, pero este ha sido como un primer acercamiento a esto que a mí personalmente también me fascina, porque yo he sido muy adepto a la tecnología, etcétera, y realmente me fascina todo este mundo. Pero hay que entenderlo, hay que tenerle cuidado, hay que tenerle respeto y sobre todo utilizarlo de una forma que sea coherente con tu visión de vida, con tus valores. Así que bueno, espero escucharlos. Mándenme sus mensajes a través de X Agudo en Instagram o El Quinto Piso Podcast también en Instagram. Déjennos sus valoraciones, comentarios a través de Spotify o Apple Podcast, Amazon Music, YouTube o donde sea que escuchen este podcast. Hasta la próxima. Chao.